Me alegro mucho. Muy buenas noches también a todos los miembros de la mesa, a los distinguidos visitantes, miembros de la comisión. Me uno al coro de Loas, a Santander Tristán, que también es un invitado de lujo acá. Y también a Federico Davis, que es una persona que ha hecho, aunque no se haya dado cuenta, pero ha hecho un precedente importante en materia ambiental. Así como muchos de la mesa. No sé si la ponencia se puede colocar, pero me gustaría pensar de que la parte académica que han mencionado cada uno de mis predecesores es prólogo para esta conferencia final. Y es porque el derecho ambiental tiene varias características que lo diferencian. Yo creo que se ha explicado muy bien de otras ramas del derecho. Sin embargo, dentro de sus estudios, y le veo las caras, le veo las actitudes, y creo que ya están muchos de ustedes, si no la mayoría, en los últimos años de la carrera jurídica. Y ya se habrán ido enterando que es muy difícil que una rama del derecho funcione absolutamente sola. Por ejemplo, los derechos de la familia están en la Constitución, hay un código de la familia, todavía hay elementos de procedimiento civil, tienen también que usar un código judicial. En materia agraria, y no es una crítica, pero recordemos que la Ley 55 de 2011, que es el nuevo Código Agrario, también para poderse interpretar adecuadamente, el mismo Código Agrario dice, bueno, mis vacíos van a ser llenados por el Código Civil, así que también necesitas normas de procedimiento civil, libro segundo del Código Judicial. Y de la misma manera, mucha materia sustantiva del nuevo Código Agrario, a su vez, tiene que ver con la Ley 37 de 62, que es el antiguo Código Agrario rebautizado por esta nueva ley como Ley de Reforma Agraria. Así que varias ramas del derecho tienen aquella característica de la transversalidad. Ellas se manejan de manera, como dice, ahora lo vamos a ver, el Real Diccionario de la Lengua Española, cuando nos define transversalidad, es aquello que va de un lado al otro, es aquello que se aparta o desvía de una dirección absolutamente horizontal, porque lo que ustedes están aprendiendo en sus carreras y lo que a nosotros nos toca ejecutar y también aprender, porque como dice Manuel José Hurtado, la vida es una educación continua, es que el derecho para estudiarse tenemos que separarlo en compartimientos, pero para aplicarse el derecho es uno solo. Por eso le toca al derecho ambiental dar un paso al frente para ser un elemento de armonía entre las distintas ramas del derecho, no solamente para sus propios fines, sino incluso para los fines de otras connotaciones jurídicas. Y si bien no deseo desentonar ni polemizar con lo expresado por muchos de mis colegas, el derecho ambiental entonces es como aquella fiesta, y aquí le estoy robando una página a Néstor Caferata, es como invitar a todas las ramas del derecho a una fiesta muy similar a esta. Pero todas las ramas del derecho tienen que asistir a esa fiesta con un vestido nuevo. Y así vemos que el Código Agrario se va transformando, se va vistiendo distinto, y también como nos disertó nuestro amigo Antonio Chan, el Código de Procedimiento Civil también cambia de ropaje más adecuado a los tiempos que corren. Si bien la explotación de los recursos naturales es un elemento que todavía pervive, porque aunque no exista una dogmática de la explotación, una dogmática del derecho de los recursos naturales, a pesar de que sí hay muchos antecedentes, pero esta dogmática se da en México, se da un poco en Panamá en los años 60 y 70. Actualmente se le ha colocado el estribillo de desarrollo sostenible, la explotación sostenible de los recursos, o como todavía dice la propia Constitución, explotación, todavía lo dice, racional de los recursos naturales. Esto también lo reproduce la Ley General del Ambiente. Así que hablando de todas estas ramas jurídicas, todavía no nos hemos introducido en el derecho ambiental y miren, todo armoniza. ¿Por qué? Porque para poder aplicar las ramas del derecho es necesario no colocar una por encima de todas como si fuera el Señor de los Anillos, sino armonizar las ramas en beneficio de qué? De los objetivos que tenga cada normativa o de los objetivos de la justicia. No solamente de los principios del derecho ambiental, sino el principio este de justicia que establece que a todos los seres humanos
se les debe dar lo que corresponde, y ahora también a la naturaleza lo que corresponde, como nos enseñó Luis Barría hace poco. Así que más allá de los límites, porque está un poco cortada la transparencia, les recordamos que la definición de derecho ambiental es aquel derecho que regula la relación del ser humano con la naturaleza, del ser humano con la naturaleza. Y lo resalto para que no haya confusiones, porque suele haber, porque como dice Luis Barría, todos estos elementos nuevos son susceptibles a debate. Pero los seres en esta tierra que tenemos un ordenamiento jurídico somos los seres humanos, sin perjuicio del ascenso de otros derechos que reconocen la categoría de persona jurídica, no solo al ambiente como un todo, la naturaleza y sus componentes, sino también a los animales domésticos. Como ustedes sabrán, desde hace no mucho, en términos jurídicos, algo así como una década, existe una ley 13 del 2013, si no me estoy equivocando, o 12 del 2013. Antes de eso, ya en el título 13 del libro segundo del Código Penal, el artículo 421, ya se establecen unos derechos penales para con los animales domésticos. Y uno pensaría, oiga, qué novedoso el derecho, ¿verdad? Bueno, la ley 62 de 1908 ya contemplaba algún tipo de protección para la época con respecto a los animales domésticos. Y adivinen que el primer artículo de esa norma establecía que se debían proteger a los niños y que no se les debía castigar más allá de lo que la gente pudiera tolerar en la calle, en el servicio religioso, etc. Y el segundo artículo decía que no se debía pegarle a un animal más allá de lo que él pudiera soportar, que no se le pudiera cargar. Es decir, que hace un poco más de 100 años a los niños y a los animales domésticos se les colocaba en la misma categoría jurídica. Y hoy en el siglo XXI incluso bromeamos hablando que los animales domésticos son perro hijos o gato hijos, y decimos, oiga, pero esta es una cuestión moderna de ahora. No, todo tiene antecedentes. Incluso el derecho ambiental tiene antecedentes que en otro día podemos conversar. Pero el derecho ambiental regula la conducta humana, dándole también derecho a otros seres que no son humanos. Por eso es que ustedes ven que todo el que diserta sobre el derecho ambiental como que está entusiasmado, como que se enamora, debido a que eso es una rama del derecho absolutamente novedosa, que le otorga derechos a seres que no son humanos. Pero no nos equivoquemos, los que ejecutamos ese derecho seguimos siendo seres humanos y nos autorregulamos para con el ambiente, nos autorregulamos y nos ponemos límites para con los animales domésticos, así como nos regulamos y nos ponemos límites entre nosotros, lo cual también forma parte del derecho ambiental. La regulación de naturaleza ambiental que debió prevalecer entre Federico Davis y la empresa que tenía de vecino o que también utilizaba los mismos recursos son elementos entre humanos donde un recurso natural está de por medio. Si dañas un recurso natural, puedes dañar a terceros. Esto corresponde a la responsabilidad civil extracontractual, porque el principio de quien contamina paga, del que les habrán hablado sus profesores muchas veces, no es un principio que nació en la Declaración de Río ni en la Declaración de Estocolmo, ni mucho menos. Es una variante de la responsabilidad extracontractual civil de toda la vida, que también les han enseñado y que reza que el que provoca un daño está obligado a resarcirlo, repararlo. Así que el derecho ambiental no está tan lejos de ustedes, ya han aprendido muchas de sus instituciones. Entonces, el derecho ambiental está dotado de numerosos principios y para poder hacer sentido en un derecho que, como ya han observado durante toda la noche, tiene que ver con muchos aspectos de la vida humana, ya han visto el aspecto civil, ya han visto que el derecho ambiental nace en la Constitución, también se desarrolla en el Parlamento, se reglamenta en los distintos estamentos del órgano ejecutivo, han escuchado del Código Agrario, han escuchado de la Corte Interamericana, todas recogiendo derecho ambiental. Así que para ser concebido independientemente, como se dijo por parte del licenciado Valiente, el derecho ambiental tiene una unidad y una autonomía perfectamente funcional para términos académicos, incluso para defenderse doctrinalmente y también para defenderse en una causa específica. Sin embargo, para aplicarse
El derecho ambiental requiere de otras ramas del derecho, porque el derecho sustantivo, donde se encuentran la parte objetiva, los derechos y las obligaciones de los seres humanos, que son los que se autorregulan para proteger la naturaleza y para protegerse entre sí, cuando de por medio hay un recurso natural o un aspecto natural que sea parte de nuestro derecho. Entonces, estos límites que nos ponemos tienen que manifestarse a través de la normativa adjetiva del procedimiento, ya sea civil, como se dijo anteriormente. También hay transversalidad entre la parte adjetiva, civil, administrativa y la penal. Así que estamos hablando de un derecho que se manifiesta en distintas otras ramas del derecho, especialmente a nivel adjetivo. Un procedimiento civil, aunque tenga un componente ambiental, sigue siendo procedimiento civil. Lo mismo el procedimiento penal e incluso el administrativo. Pero la razón de ser del procedimiento, las características del mismo, van a tener ese vestido nuevo del que hablamos al inicio. ¿Esto cómo se explica también? La transversalidad se manifiesta de forma diferente en otras ramas del derecho. Lamentablemente en la pantalla de computadora esto se veía mucho mejor y mucho más académico, pero haremos nuestro mejor esfuerzo. Las normas ambientales en el círculo verde que está en el núcleo son las normas propiamente ambientales. ¿Cómo las van a identificar? Suelen tener este estribillo, suelen tener este apellido de ambiental. Por ejemplo, el texto único de la Ley General del Ambiente es una norma propiamente ambiental. ¿Cómo la vas a distinguir? Porque son las normas que se concibieron para proteger el ambiente y sus componentes. Por ejemplo, la ley 24 de 1995 modificada por la ley 39 de 2005, que es la Ley de Vida Silvestre. Es una ley que compone decididamente un componente de la naturaleza, como es la vida silvestre, hoy denominada más exactamente biodiversidad. Y así nos vamos, las reglamentaciones de estas normas, las reglas que se les relacionan, como por ejemplo la ley de aguas, la ley de uso de aguas, que sigue siendo el decreto ley 35 del 66, y por ahí nos vamos. ¿Cómo vamos a distinguir que estas normas son propiamente para defender el ambiente? Estas normas pueden tener derivaciones en otros ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, el texto único de la Ley General del Ambiente, en su título octavo, incide y establece aquella triple personalidad, aquella triple identidad, aquella transversalidad de la responsabilidad civil, penal y administrativa que tiene el derecho ambiental. Estas responsabilidades siguen perteneciendo a estas ramas del derecho, pero hay particularidades que se dan en este título. Así que no piensen que las normas, por ser propiamente ambientales, están confinadas a ese círculo verde. Para matizar y para complementar un poco lo que dijo el licenciado Chan, el segundo círculo no tan verde es llamado por Raúl Brañez, también parafraseado por Efraín Pérez, como las normas sectoriales de relevancia ambiental. Por ejemplo, las leyes marítimas. Las leyes marítimas no se concibieron en un principio para proteger ningún ambiente. Las leyes marítimas eran para navegar. Incluso el programa de estudio que nosotros, donde nosotros nos recibimos, le llamaban al derecho marítimo comercial 3. Era el derecho más privado de todos. Hemos aprendido ya con el tiempo, y también el tiempo ha venido dando la razón al concepto de que el derecho marítimo está contenido en un derecho más grande todavía, que es el derecho del mar, que es un derecho público. Incluso como miembro de la Cámara Marítima de Panamá, me ha tocado asistir a parte de esa transformación e incluso de vez en cuando hasta forzarla. El derecho marítimo, y yo creo que el licenciado Chan sabe mucho de eso, el derecho marítimo es un derecho eminentemente público, conteniendo un sistema de permisos, un sistema de autorizaciones, de navegación, de paso por accidentes geográficos específicos, de contaminación en los mares y los cuerpos de agua, que esto es sin perjuicio de que a lo interno del propio devenir de la gente de mar se den distintas manifestaciones de derecho privado que son comerciales y que también tienen un elemento marítimo. Todavía hay muchas personas que piensan que el derecho marítimo es derecho privado, y ahí tenemos un problema que no es tanto un problema de que el sector marítimo sea gente mala, sino que simplemente son personas que todavía no les ha llegado la evolución del derecho. Creo que algo se mencionó al respecto del derecho minero. Por lo menos en el derecho minero, en algunos programas de estudio, acá se llama derecho industrial y de minas.
porque tiene una connotación. El mismo primer artículo del Código de Recursos Minerales, si bien reconoce que la Constitución dice que el Estado puede explotar sus recursos minerales, tema que yo he defendido siempre, a través de él, por él mismo, a través de empresas mixtas, a través de empresas públicas y otorgará concesiones. ¿Qué ocurre? Que el mismo Código de Recursos Minerales dice, bueno, mira, yo, en su primer artículo, yo soy para las concesiones privadas. Y ahí se desarrolla. Por tanto, es un derecho que tiene un pie en la parte privada, pero si ustedes analizan los 8 libros, es eminentemente administrativo. ¿Se concibió para proteger el ambiente? No. ¿Tiene algunos aspectos de relevancia ambiental? Sí. Hoy sabemos que la razón de ser del derecho de mina es ambiental, porque la razón de explotación o de utilización de recursos es un mineral que es un elemento de la naturaleza. Y por eso es un derecho sectorial del sector minero, pero de relevancia ambiental, enorme relevancia ambiental, así como la parte marítima, enorme relevancia ambiental. En Panamá somos más agua que tierra y cada vez más hay más elementos ambientales dentro del derecho del mar que son innegables. Lo mismo con el derecho sanitario. El derecho sanitario se concibió para proteger el ambiente de alguna manera, sin embargo la Constitución dice muy claramente, un artículo aparte del régimen ecológico, el 109, sobre el tema de la salud humana. Y de ahí en adelante no es sino hasta la Ley General del Ambiente, en su título original quinto, que nos dice que el Ministerio de Salud es el encargado de todo lo que tenga que ver con la salud humana. Y se separa del Ministerio de Ambiente en ese tema, aunque en artículos posteriores dice que tienen que actuar en concordancia. Así que tenemos un círculo que yo considero como parte del derecho ambiental, pero mente abierta, es parte del derecho ambiental funcionalmente, pero doctrinalmente cada uno es independiente. No sé si me explico. Para poderlos concebir, para poderlos aplicar, debemos tener en cuenta de que ese círculo primero concéntrico que, por ejemplo, en una norma propiamente ambiental establece un procedimiento de evaluación de impacto ambiental para las actividades, entonces ese primer círculo tiene incidencia en lo que tú vayas a hacer en el segundo. Por eso los puertos requieren estudio de impacto ambiental, las minas requieren estudio de impacto ambiental, los sembradíos requieren estudio de impacto ambiental, etcétera, etcétera, y un larguísimo etcétera. Hasta para construir un hospital, una planta de reciclaje, cualquier cosa que afecte o pueda afectar el ambiente en base al principio precautorio. Y ese círculo rojo alrededor es el de las normas de relevancia ambiental casual. ¿Casual por qué? Porque tú estás leyendo, por ejemplo, tu Código Civil, que ya Antonio Chan explicó muy bien que no es un instrumento ambiental, no lo es. Puede que el procedimiento civil sea un vehículo donde tú puedas, de alguna manera, alcanzar objetivos ambientales, aunque la jurisprudencia generada en la sala civil en materia ambiental es far and in between, no existe casi. Pero el mismo Código Civil no es un instrumento ambiental para nada. Pero ¿dónde tú te encuentras los elementos que no pueden ser objeto de apropiación privada? ¿Dónde te encontrabas desde 1916 que el aire no podía ser objeto de apropiación privada? En el Código Civil. ¿Dónde tú tienes el esquema básico existente todavía? Y en el registro público crecen las servidumbres ecológicas, que son en realidad servidumbres voluntarias, que como están al arbitrio del dominio privado, no tienen que regularse, son servidumbres voluntarias que yo hago en favor del ambiente. Esto me hace pensar, y si hubiéramos tenido otro tipo de charlas se los hubiera relevado, de que el derecho ambiental no solamente tiene manifestaciones en el derecho público, sino que también tiene manifestaciones en el derecho privado, y que son bastante antiguas. Así que estas normas de las que les estoy hablando son normas de relevancia ambiental casual. Están vigentes, son obligatorias, son parte del derecho, pero se encuentran en un cuerpo jurídico que no es ambiental. Como por ejemplo, y acá yo tenía una transparencia un poco más desarrollada del tema, como por ejemplo el reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito no es para nada una norma ambiental, sin embargo, es una norma, tiene disposiciones que establecen de que los vehículos, en las normas generales de circulación, los vehículos no pueden soltar humos, no pueden esparcir basura y no pueden hacer varias cosas que se estiman contaminantes al ambiente. Así que tenemos este tipo de transversalidad que
viene a cuento con el dicho que tienen en España de que la fiesta va por barrio. Y aquí yo tenía aquellos ejemplos que también lo tendrán en el material de la ponencia: normativa ambiental, texto único de la Ley General del Ambiente, Ley de Vida Silvestre, etcétera. Prácticamente lo que les he explicado. Hay límites, hay contextos. Así como ningún derecho humano, salvo el derecho a la vida, el derecho a la salud es una manifestación del derecho a la vida. El derecho ambiental es una manifestación del derecho a la vida. Pero también hay otros derechos, debido a proceso legal, por ejemplo, o sea que es importante. O sea, no por defender el ambiente voy a violar el debido proceso legal. No por defender el ambiente voy a violar el derecho de ninguna minoría o ninguna persona. Incluso anteriormente había un derecho al desarrollo. Este derecho al desarrollo ahora está matizado, es un desarrollo sostenible. Por tanto, nosotros abogamos por una interpretación equilibrada de todo esto, porque lo que dicen las Naciones Unidas es que no hay ningún derecho por encima de otro, pues ningún derecho humano, porque si no, cada activista va a decir, oye, no, mejor, como ya lo he visto pasar en sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando el derecho ambiental aquí en Panamá no tenía mucho agarre, sí habían personas de que no, es mejor los desaparecidos del 20 de diciembre, o que mejor las víctimas de la dictadura, no, que lo ambiental no. Entonces eso se ve muy feo. Cada activista de derechos humanos debe saber que tiene un segmento importante: el derecho de las mujeres, el derecho indígena, el derecho de las minorías, el derecho de los migrantes y el derecho ambiental. Irónico que el derecho ambiental abarca mucho de lo que estoy hablando con anterioridad. Así que la transversalidad no quiere decir que todas las normas administrativas son ambientales. No, la fiesta va por barrio, no nos volvamos locos con el tema de que todo es ambiental. Hay elementos que son ambientales, otros que no. Lo que sí es cierto es que poco a poco cada vez el ambiente tiene más incidencia en las decisiones que se toman. La transversalidad ambiental, ya lo dije, no impone el derecho ambiental sobre otro, sino que lo armoniza. Porque si no se vuelve otro elemento antagónico u otro elemento que perturba la paz social. La Declaración de Río de Janeiro de Medio Ambiente y Desarrollo contiene, lo mencionó el licenciado Luis Barría, contiene elementos que son de soft law. Esto es cierto. Sin embargo, muchos elementos de esta soft law han hecho tránsito a verdaderas normas jurídicas. El principio 16 establece un principio precautorio que la Corte ha utilizado ya como doctrina probable varias veces. Un derecho precautorio que incluso hasta está manifestado en la ley que explicó Luis Barría, la 287. De la misma forma, el estudio de impacto ambiental es el principio 17 de la Declaración de Río. Esta Declaración de Río, que establece en su primer artículo que los seres humanos son el centro de las preocupaciones del desarrollo sostenible, pero tienen derecho a una vida saludable y productiva, pero en armonía con la naturaleza, también establece que la paz y el desarrollo sostenible son indisolubles. Y esto es lo que hay que procurar, que cuando vamos a luchar por el medio ambiente, bueno, no sé, quizá algunos me desmientan, pero cuando los compañeros dicen que son guerrilleros y todo esto, no quiere decir que van a lastimar a nadie ni que van a agredir a nadie. Se quiere decir de que, como decía Néstor Caferata, o dice Néstor Caferata, que el derecho ambiental es rebelde, es contestatario, es diferente, plantea situaciones nuevas. Es ese tipo de revolución que para mí ya ocurrió. Para mí ya ocurrió, pero que todavía tiene que permear algunos aspectos adjetivos, como por ejemplo el civil. Las normas propiamente ambientales pueden encontrarse dentro de otras normas o códigos, como por ejemplo el título 13 del libro segundo del Código Penal. Hay normas que son propiamente ambientales, mente abierta, que te vas a encontrar en otros códigos jurídicos. Por ejemplo, nadie puede decir que las disposiciones que establecen el delito ambiental, ahí como los tenemos acá, no son normas ambientales. Por supuesto que son normas ambientales. Lo que pasa es que hay que tener la mente abierta para separarlas doctrinalmente. Mira, este es derecho ambiental, pero ¿dónde se ubican en el Código Penal? ¿Cómo se hacen cumplir con el Código de Procedimiento Penal? Adjetivo. Es parte del derecho penal, pero este es sin perjuicio que no sean parte del derecho ambiental también. Los artículos del régimen ecológico de la Constitución, miren, si les gusta este tema, se van a deleitar con el análisis constitucional. Porque
el título tercero de la Constitución, de los derechos y deberes individuales y sociales, como ustedes saben, tiene un capítulo séptimo que establece el régimen ecológico. Perfecto, no deja títere con cabeza. Para mí, todo está ahí. Sin embargo, son derechos humanos constitucionalizados. Sin embargo, esos son las normas propiamente ambientales de la Constitución. Pero la Constitución también tiene normas sectoriales de relevancia ambiental. El artículo 109 que les mencioné, de la salud pública, completo bienestar físico, mental y social. En la economía nacional es donde está el famoso tema de la minería. Artículo 257, numerales 5 y 6 también, que establecen recursos que están bajo el subsuelo, como por ejemplo las salinas, que son recursos minerales también. El artículo 259 habla de los parámetros para poder otorgar concesiones de agua, de bosque y de subsuelo. Y la caza y la pesca y el aprovechamiento de los bosques están en la economía nacional. Así que no solamente tenemos ambiente o normativa ambiental en el régimen ecológico, sino que hay normas de relevancia ambiental, de importancia, relevancia ambiental esparcida en la Constitución política. Claro que no llegamos a la Constitución de Colombia de 1991, que tú no puedes pasar 5 artículos seguidos sin encontrar algo ambiental. Sin embargo, tenemos un amplio espectro de esta materia. Incluso hasta diferiría con algunas cosas que dice la misma autoridad del Canal de Panamá, porque el artículo 316 de la Constitución dice que la autoridad del Canal de Panamá tiene la responsabilidad sobre las aguas de la cuenca. ¿Pero cómo? En coordinación con las entidades que la ley determine. Y entre estas organizaciones está el Ministerio de Ambiente. Lo que pasa es que down the line, poco a poco, en la vida real, las cosas se van confundiendo. Pero la ley de la ACP obliga a coordinar con otras instituciones, incluso la materia de aguas. Ya en la práctica esto hay que defenderlo y esa es parte del contradictorio jurídico. Así que es común a la necesidad de... La dispersión normativa es un fenómeno que existe en el derecho administrativo, no hay escape, pero tenemos que enfrentarla. En materia de derecho ambiental, esta dispersión normativa existe. Es muy difícil que ustedes puedan resolver un problema jurídico solamente con ambiente. Y no tenemos tiempo de describir esto. Por ejemplo, el problema minero, ¿cómo se resuelve? Ya sea de una manera u otra, o como dice el presidente de la República, o como dicen los compañeros, tomando en cuenta el mandato constitucional, el régimen ecológico y el título de la economía nacional, que es el título 10. También la ley 407 de 2023, que es la de moratoria minera, el Código de Recursos Minerales, que es la norma general de minería. La ley 407 no derogó, suspendió por tiempo indefinido la posibilidad de concesiones de explotación, de exploración, de beneficio y de transporte minero. Sin embargo, la Procuraduría de la Administración ha mantenido el criterio de que estos artículos no están derogados, de que están vigentes. Imagínense la complicación. Están vigentes pero suspendidos por la ley 407. Sin embargo, el Código de Recursos Minerales tiene otras funciones, otros aspectos que no tienen que ver con aquella ley 407. El texto único de la Ley General del Ambiente, que divide la materia minera en lo que hace el Ministerio de Ambiente y lo que hace la Dirección de Recursos Minerales del Código del Ministerio de Comercio e Industria. Hay una cosa increíble que quisiera compartir con ustedes, y que esto sí es una crítica. En toda la debacle minera del 2023, e incluso en la que se avecina, la institucionalidad pública no se ha manifestado de la manera jurídica que corresponde. Hasta el presidente de la República es el que sale hablando del tema. ¿Y dónde está el director de Recursos Minerales? Sale el ministro de Ambiente, sale el ministro del MISI, porque yo creo que es que quieren darle como una connotación ministerial, poderosa, imperial, del más alto nivel, como hablan ellos, pero aunque no lo crean, y esto es una enseñanza no solamente para este tema, sino para otros, el funcionario que tiene la competencia es un director nacional. Así que hay un riesgo inmenso de ilegalidad o inconstitucionalidad por temas de competencia. Miren, por lo más tonto. Por ahora nada más tenemos puras declaraciones. Sin embargo, el competente ni lo llaman, el técnico ni lo llaman, que es el director de Recursos Minerales, que ese es el responsable. Y ese tiene a todo el mundo hablando por él.
Acá solamente para mencionarles y la importancia que tienen los códigos, aunque sean viejos, aunque estén desfasados por la mitad o aunque estén mutilados como el Código Agrario o como estos prácticamente inexistentes en una de sus instituciones más importantes, como es el tema de las concesiones. La ley de contratación pública también viene a cuento. Otro ejemplo, la titulación de tierras en Darién, un problema, total problema. Hay gente que quiere titular, pero ¿qué ocurre? Aquí Santander Tristán sabe mucho más que yo del tema. Ahí no solamente está la titulación ordinaria de la Ley 80 del 2009, sino también está la nueva, digamos nueva en términos jurídicos, la Autoridad de Administración de Tierras que hay que tomar en cuenta, la ley y la Ley 82 del 2008 de titulación de tierras indígenas. Ninguna de estas normas, como ustedes pueden ver, salvo el régimen ecológico, es específicamente una norma ambiental, pero su componente ambiental hace que tengas que ver todas esas normas para poder empezar a debatir el tema de la titulación de tierras en Darién, por ejemplo. Así que como conclusión, es cada vez más común encontrar causas ambientales basadas en hallazgos encontradas en diferentes ramas del derecho y que la transversalidad ambiental ayuda a dibujar esta aplicabilidad del derecho a los casos concretos y a perder el miedo a poder estudiar siempre una rama del derecho nueva. Porque ustedes pueden entusiasmarse por el derecho de la energía, se van a encontrar con el derecho ambiental. Pueden estar enamorados del derecho marítimo y se van a enamorar de alguna manera del derecho ambiental. Y no deben tener miedo por eso. No le están siendo infieles a su rama del derecho preferida, sino que estarían complementando su conocimiento con elementos que van a ayudar no solamente al cliente que tengan, ya sea un particular o al Estado, no solamente algo que estén investigando, sino que con sus hallazgos pueden contribuir, por ejemplo, a la jurisprudencia, por ejemplo, a los análisis y a los distintos avances que pueda tener una rama jurídica en su país. Y el estar aquí en este foro definitivamente que es un buen paso. Estoy seguro que no es el primer paso porque tienen excelentes profesores, pero sí un gran paso para llegar a contribuir a esta rama del derecho que necesita de tantos avances en su país. Muchas gracias, amigos.